para iniciar lo que podría ser una candidatura presidencial dentro de Chile Vamos. Conversamos ahora con Sebastián Sichel. Muy buenas tardes, bienvenido a CNN. Hola Daniel, buenas tardes. Vamos a hablar de inmediato del futuro, de lo que viene en términos de una eventual candidatura presidencial, pero antes quería preguntarle por algunas críticas que han surgido a su gestión en Banco Estado. Por ejemplo, de parte del sindicato del banco que dice, fue el presidente del sindicato, fue la administración más nefasta que hayamos tenido porque él vino a hacer campaña presidencial al banco. ¿Qué le contestaría? Sí, mira, tuve una muy mala relación en general con el sindicato. Yo me supuse el primer día hubo la misma crítica y probablemente tiene que ver con eso. Son actores políticos con intereses políticos muchas veces y tuvimos intereses contrapuestos durante toda la gestión. A mí me pasó, ya que estábamos hablando del FOGAPE, y yo llegué con un banco que tenía 30.000 FOGAPE asignados, que estaba atendiendo hasta las 2 de la tarde y que básicamente tenía un problema de gestión de filas terrible, y tomé la decisión, aún en contra muchas veces de la voluntad del sindicato, de abrir hasta tarde, de acelerar la gestión de FOGAPE. Me fui con 155.000 FOGAPE y apurar el trámite en general del banco, entendiendo que tenía que jugar un rol en la crisis, y eso me significó crítica del sindicato, pero estuve dispuesto a enfrentarla sin parar la necesidad urgente de acelerar la gestión del banco, y por lo tanto orgulloso de haberlo hecho, de haberme enfrentado, y tuvimos una pelea final que yo sigo convencido, y ojalá lo haga el actual presidente, de sancionar duramente a aquellos que habían adulterado información, que era un pequeño grupo funcionario, menos del 2%, para obtener el bono clase media, es decir, habían declarado que tenían cero ingresos o menores ingresos, falseando información para obtener un bono especial, y ahí fue la guerra final con el sindicato. Y obviamente, por lo tanto, teníamos diferencias de enfoque respecto a lo que había que hacer con el banco. A mí me gusta en general decir obras son amores. Me hubiera encantado saber alguna vez que pasar por el banco iba a significar alguna posibilidad de candidatura presidencial. Fue al revés. Yo salí de ministro pensando que mi carrera política, al menos en lo político público, todavía terminado, y quería hacer una gestión del banco eficiente, y quemé las naves por eso. Bueno, la vida dio otra vuelta que no me imaginé en su vida, pero lo que no iba a hacer era confundir el grupo de interés del sindicato con el interés público, entendiendo que cada uno juega su rol, pero en este caso mi rol era tratar de apoyar a los que estaban al otro lado del mesón, y no necesariamente coincidía con lo que quería el sindicato. Bueno, había que tomar decisiones que a veces no son populares, pero a mí me da miedo, Daniel, que muchas veces cuando tomamos estas funciones públicas, por miedo a la reacción de un sindicato en particular, no hagamos lo que es correcto. Y para mí, ampliar horario, acelerar entrega de FOGAPE y sancionar a estos funcionarios fueron objetivos claros de mi gestión, todas en desacuerdo con lo que opinaba el mismo sindicato. Hay una crítica también de Arturo Tagle, que fue quien fue el anterior presidente del Banco Estado antes que usted, quien dice que hay que lograr que el banco esté dotado de una administración técnica, profesional y estable, cuyos proyectos de largo plazo puedan sobrevivir a los ciclos políticos. ¿Cree que le hace mal al Banco Estado que su dirección pase una persona por allí apenas 6 meses y que además viene de un cargo político, que va luego a una candidatura? ¿Puede haber un daño ahí a la institucionalidad del banco? Mira, tengo todo el respeto a Arturo del mundo, y él también fue designado por el presidente de la República, no fue seleccionado por un headhunter ni nada, y así ha sido con todos los presidentes del banco. Esto es porque el banco cumple un rol social, y en este año era de manifiesto, tenía que pagar 24 millones de abonos, y yo creo que hubo parte de la lentitud en la toma de decisiones en la gestión anterior que hizo que terminara yo llegando al banco. Por lo tanto, me parece una crítica como extemporánea, entendiendo, en vez de asumir que a veces no hacemos lo que hay que hacer en minutos oportunos, creer que es un problema de la gestión técnica, cuando lo que requería el banco era gestión social urgente. Lo digo en serio, el tema de tener 30.000 créditos FOGAPE aprobados cuando yo llegué era un dolor tremendo para mí. Respuesta, hay una segunda reflexión de esto, que evidentemente hay que hacer un cambio del gobierno corporativo del Banco Estado. Yo mismo presenté un preproyecto de ley al presidente en esa materia por dos cosas. Una, porque si no, el control de la institución, cuando hay tanta movilidad de la alta dirección, que no tiene que ver conmigo, sino con el ciclo político cada 4 años, hace que el control permanente en general lo tenga el sindicato, o los que no, o aquellos que están siempre en la institución. Y yo creo que hay que hacer una modificación del gobierno corporativo parecido a lo que se hizo con la ENAP y Codelco hacia adelante. Dejamos un proyecto de ley ahí encaminado. Lamentablemente no son los tiempos políticos probablemente para presentarlo, pero ojalá el próximo gobierno lo primero que haga es, con esta y otras empresas públicas, lo mismo que hicimos con la Corfo cuando yo estaba, es avanzar en gobiernos corporativos permanentes. Pero no nos confundamos esto, la crítica de que se requiere solo pulcritud técnica en un banco como el Banco Estado. Probablemente cuando uno le pregunta a un microempresario o a alguien que está haciendo colas en el mesón, sobre todo cuando yo me encontré un banco que estaba achicando las sucursales o achicando el número de atención de caja, te diría, oiga, por favor, lo que necesito es que alguien se preocupe de la gestión social del banco y que cumpla el rol social, porque ya tiene
sobredosis de gestión técnica que ha generado estas dificultades en la operación para los sectores más vulnerables del banco. ¿No se personalizó demasiado la gestión o la imagen del Banco Estado en usted? Le doy un dato que, por ejemplo, planteaba el periodista Juan Pablo Salaverry en Twitter, que decía el presidente anterior, Arturo Tagle, en 2 años y 3 meses en el cargo, la cuenta de Banco Estado en Twitter solo lo menciona 12 veces. Usted estuvo 6 meses y tiene más de 100 menciones, muchas de ellas con hashtag como Sichel responde, personalizando mucho la gestión en usted. ¿Cree que ahí hubo un error, un problema de las comunicaciones? No, para nada, Daniel, sabes que al revés. Y algo lo que me pasó, que me ha agradecido a la gente estos días, es el banco no tenía rostro, era un banco un poco indolente respecto a la respuesta cotidiana de lo que pasaba con la gestión del banco. Tenía una comunicación corporativa igual que cualquier banco tradicional, no había nadie responsable, no había nadie dueño, no había nadie que pusiera la cara. Quizá el consejo al revés de muchos asesores comunicacionales era, mira, cuando hubo el ciberataque, escóndase, mandemos comunicados de prensa, es al revés. Mi sensación que las instituciones públicas tienen que dar la cara y quienes son responsables de ellos tienen que dar la cara. Me encantaría que alguien hiciera ese análisis. ¿Cuántas de esas veces yo salí respondiendo críticas a la gestión del banco o pidiendo perdón por la gestión del banco en vez de estar escondido en el Palacio de Mármol que muchas veces están los gerentes del banco? Yo creo que el rol es al revés y el desafío es al revés. Instituciones que se hagan responsables de los errores y no esto del pagamoya y que nadie responde. De hecho, casi todas esas apariciones tienen que ver con el Sichel responde, con que el banco responde, con que yo diera respuestas concretas y no básicamente este genérico que es el Banco Estado, como si nadie fuera responsable finalmente de las 3 horas que está sentada una persona en la fila, de que las libretas de pensión alimenticia no pudieran transferir directamente, o algo que para mí fue súper importante, el hipotecazo que hizo que en 2 meses se vendieran más, o sea, se entregaran más crédito hipotecario que los últimos 5 años del banco. Entonces, el error, yo creo, al final, y esto no es solo mío, en general de las empresas privadas lo mismo, es despersonalizar o no conectar la información de quienes hacen la gestión con las personas, por lo tanto no haciéndose responsables de los casos. Es como cuando uno se sufre un banco y no sabe qué reclamarle, por lo menos en este caso yo asumí que yo tenía que reclamarlo, y te lo digo al revés, Daniel, yo salí como el ministro mejor evaluado del gabinete, lo hemos hablado. Asumiendo además un banco que tenía un problema reputacional y que subió más de 15 puntos en la reputación como marca banco mientras yo estuve, entonces tratando de levantar la imagen de un banco que venía bien golpeado por la gestión o la falta de gestión social que había tenido en la crisis. Por lo tanto, asumiendo que era al revés, que lo que tenía que hacer yo era tratar de afirmar la reputación del banco, entendiendo que los funcionarios cumplían un rol social tremendo, que estaban haciendo una pega tremenda, pero nadie la conocía, y que quizás lo más lindo que me dijeron los funcionarios el día que me despedí, porque más allá del sindicato que siempre hace ruido, el día que me fui yo sentí una emoción profunda porque estaba el edificio lleno de gente aplaudiendo, agradecida un poco por haber puesto la cara, cuando muchas veces el que pone la cara es el mesonero, el cajero, el que se come las críticas, los gritos, y yo me fui muchas veces a la fila a dar explicaciones cuando muchos no lo entendían. Si eso me generaba réditos políticos, yo diría que cualquier calculista o político tradicional diría todo lo contrario. No se vaya a parar una fila, no responda cuando hay un ciberataque, deje que eso sean las comunicaciones genéricas las que se hagan cargo. Y, por ejemplo, cuando al despedirse usted hay un tuit de la cuenta oficial del Banco Estado diciendo muchas gracias Sebastián Sichel por tu gestión, que ayudó a acercar al Banco Estado a millones de chilenos, éxito en lo que venga, algo que fue incluso contestado por la cuenta de la Contraloría. ¿No cree que ahí sí hay una utilización impropia de un medio institucional para algo personal? Dos cosas ahí, Daniel. Primero, obviamente yo no manejo, el banco tiene 12.000 funcionarios, yo manejo mis cuentas y las cuentas mías, y hay un equipo grande de comunicaciones, y hubo ahí un entusiasmo de alguien que mandó ese saludo y agradecimiento a través del cuenta del banco. Yo no lo hubiera hecho, la verdad, pero estaba yo fuera del banco cuando se hizo, y así pasó con agencias y con sucursales del banco y filiales. Yo le diría al revés, más que presumir la mala fe, lo que hubo, diría, es cariño que fue manifestado por alguien, pero quizás yo no lo hubiera hecho. Pero como no es mi decisión, ni manejo las cuentas, ni tengo las claves, ni siquiera están cerca de mí, creo que se hizo. Pero como te digo, hay una señal de agradecimiento que insisto en esta lógica de, en realidad parece ser mejor muchas veces para los grupos de interés no hacer nada que hacer las cosas, porque puede ser visto como política. Ojalá la política sea vista como hacer las cosas y no estar detrás escondido. Y lo del Twitter, como te digo, fue alguien del equipo corporativo de comunicaciones, los que manejan las cuentas lo hicieron. No lo hubiera hecho, pero creo que también no leamos más de lo que hay que leer respecto a esa historia. Siento que la buena evaluación del banco, y eso es más o menos lo que sale hoy día, fue por las decisiones de gestión, estos 24 millones de pagos, estos 155.000 FOGAPE o estos más de 160.000 solicitudes de crédito hipotecario, demuestran que tratamos de mover la aguja. Me hubiera gustado estar más tiempo para hacer más, Daniel, la verdad. A veces las decisiones políticas a uno le aceleran la decisión, y tuve que tomar esta decisión antes. Hablemos precisamente de lo que viene ahora. ¿Usted va a ser candidato presidencial en la primaria de Chile Vamos?
Sí, sí, así lo conté hace un día o 2 días. ¿Es un hecho que usted ha Esa tomado decisión esa la decisión? tomé. Tomé esa decisión, yo estaba en un periodo de reflexión respecto a esto, pero después de la conversación con el presidente, después de la decisión de Mario, yo tomé la decisión de que lo iba a hacer, que lo tenía que hacer, que tenía algo que aportar. Parte de esto es lo que estamos hablando, que quizás vale la pena mejorar la gestión más pública que estar preocupado del bullying a veces en redes, pero que me aceleró esa decisión y bueno, ya la tomé y lo enfrentaré y espero que los partidos de Chile Vamos me permitan participar en la elección. ¿Y esa candidatura va a ser necesariamente como independiente o tiene la esperanza de que algún partido pudiera patrocinarlo, pudiera darle algún tipo de apoyo? No, es como independiente, es una decisión, no hay esperanza de otra cosa, hay una decisión de participar como independiente dentro de la primaria de Chile Vamos. Obviamente depende de la invitación de los partidos de Chile Vamos para participar. Otra vez lo sobreanálisis. Jamás he pretendido ser proclamado por un partido particularmente. Yo quiero representar un mundo independiente que es parte de la coalición de Chile Vamos. Es cosa de ver el gabinete hoy día. La mitad del gabinete eran independientes como yo y que por lo tanto una coalición sea más que el conglomerado de partidos, sino que también pueda tener una apertura hacia el mundo independiente al cual yo pertenezco. Usted partió en la democracia cristiana, luego fue parte de Ciudadanos, un movimiento con Andrés Velasco, con el cual de alguna manera fueron socios importantes en algún momento político. Ayer aquí en CNN Andrés Velasco dijo, no me identifica para nada la candidatura de Sichel, porque yo creo que en la consistencia y su tránsito político no ha sido consistente. ¿Qué le contestaría a quien fue uno de sus aliados más cercanos en un momento? No, yo le tengo mucho cariño y creo que es alguien muy capaz, pero me gustaría que le preguntara alguna vez si apoyaría a alguien que no sea a sí mismo. Y yo creo que se responde sola la pregunta. Yo no creo per se ser el mejor, soy parte de una coalición política en que espero construyamos una mayoría y mis respetos por Andrés siguen siendo permanentes, pero más o menos ha sido parte de su historia esto de que cualquiera que no sea él termina siendo criticado. Yo mantengo el respeto y el cariño a él político y técnico, pero creo que muchas veces en política la construcción de gobernabilidad, de mayoría, de acuerdos con otros, aceptar la diversidad, aceptar que hay otros más talentosos que uno, es parte esencial de construir un mejor país en que somos capaces en política no solo de pegarnos codazos todo el día, y creo que se ha transformado en una especialidad de la casa eso. ¿Y se hace cargo usted de la crítica que se hace acerca de la consistencia política? Se lo pregunto porque usted partió en política, 100%, por al menos 100%. públicamente, por ejemplo, siendo candidato a diputado, apoyando a la entonces candidata Michelle Bachelet dentro de la democracia cristiana. Luego en un movimiento de centro como Ciudadanos, ahora en una coalición de centro-derecha como Chile Vamos. ¿Por qué tantos cambios en tan pocos años? No, Daniel, al revés, mira, lo de la consistencia política debe ser de las cosas más graciosas que he visto. De hecho, la frase total que me dices es cuando las cosas cambian uno no debe cambiar. Cuando las cosas cambian uno debe cambiar. Es parte importante de las decisiones en políticas que toma. Mientras la política la sigamos viendo como barras bravas, que es como uno es de la U y del Colo, y cualquier decisión que tome tiene que ser como si fuera fanático de uno y otro equipo, aunque esté de desacuerdo con lo que hace ese equipo, la política va a seguir teniendo este nivel de polarización, de binarismo que tenemos y de capacidad de conflicto que tenemos. Yo soy orgullosamente una persona de centro que defiendo cosas que la derecha hace muchos años no defendía. De hecho, era una derecha mucho más autoritaria que la que tenemos hoy día, pero en su tiempo creía en los senadores designados, creía muchas veces en una democracia protegida. Yo creía eso el año 96, lo que creo hoy día, y creo lo mismo hoy día. La derecha evolucionó y compartía muchas cosas desde el centro con la centroizquierda que la centroizquierda renunció. El valor del crecimiento, el valor del reformismo gradual, la convicción de que estos 30 últimos años han sido grandes años de la historia de Chile y no desafectarnos de esa obra que hicimos estos 30 años, y parece ser que la centroizquierda migró a otro estadio que es refundacional. Entonces la pregunta es qué es lo que se mueve. Yo más o menos sigo siendo la misma persona liberal, demócrata, de centro reformista. La pregunta es si tengo que estar donde está mi barrio, como si estos fueran barrios bravos, o la familia, que la mayoría de los políticos están donde está su familia, o donde están mis ideas. Y hoy día mis ideas de este centro liberal demócrata que perteneció toda mi vida, siento que se sienten mucho más cómoda en el mundo de Chile Vamos. Probablemente, no sé si en 50 años más podría decir lo mismo, y si alguien en política dice que va a estar en el mismo lugar aunque el mundo cambie, creo que no solo involuciona en política, sino que no ha entendido nada del cambio que está viendo la política en la modernidad. O si no, Macron no sería presidente, o si no, Churchill no hubiera sido presidente segundo. Creo que hay que tener un poquito de visión de largo plazo, o la política va a ser un reino de fanáticos en que solo te quedas donde estás, porque ahí es donde pertenecías, aunque no creas lo que hacen las personas de tu barrio. Y ese es el error, yo creo, además de la centroizquierda chilena en general, o el reformismo, para ponerle un apellido, Y por ejemplo, que se ha ido quedando atrapado en ese mundo como refundacional, que cree que todo lo que hicimos está mal, y que no ha sabido generar un proyecto propio por la incapacidad finalmente de decir, ¿saben qué?
no vale la pena simplemente ser oposición para tener un proyecto político. Parece ser que tenemos algo distintivo adentro. Y yo lo creo, por lo menos, en mi mundo, igual que todos aquellos ex ciudadanos que emigramos acá y muchos otros demócratas cristianos que estamos en esta misma historia, incluso para entenderlo apoyando entonces, mi campaña. Sí, para entenderlo entonces, usted, si volviera a 2013, ¿volvería a votar por Michelle Bachelet? ¿Cree que era la decisión correcta en ese momento? Yo sí, 100%, no tengo ninguno otro. Pero si me pregunto, yo fui opositor de Michelle Bachelet desde marzo del 2014, cuando asume, el 2013, cuando empezó a atacar muy fuerte los colegios particulares subvencionados y la apuesta de reforma. Y es público, ¿eh? No fue ahora. De hecho, ahí renuncié a la democracia cristiana. Entonces, no es que yo haya renunciado, fue al revés. De hecho, cuando todos entran en un gobierno... Sí. Es que precisamente esa fue la primera crítica que se hace usted cuando es candidato a diputado, cuando Michelle Bachelet era, por cierto, muy popular, apoya a Bachelet con cierto programa de gobierno donde estaban las reformas a la educación, y luego cuando Bachelet asume, usted se vuelve opositor a ese mismo programa que se había implementado y que se había prometido durante la campaña en la que usted apoyó a Bachelet. Daniel, es absolutamente al revés, y quiero ser bien sincero. Me encontré con una democracia cristiana que dijo: nosotros queremos incorporar matices. ¿Te acuerdas de esa famosa frase? Y yo me di cuenta, igual que muchos demócratas cristianos que nos fuimos ahí, que nosotros no queríamos matices, teníamos diferencias de fondo. Algunos demócratas cristianos dijeron: es que no leímos el programa. Nosotros nos encontramos que leyendo ese programa, su implementación torpe, acelerada, la forma en que se hizo la reforma tributaria, etcétera, no estábamos de acuerdo. En vez de entrar al gobierno, como lo hicieron muchos, la decisión que yo tomé, y tenía 32 años, fue decir exactamente lo contrario: no quiero ser parte de este proyecto porque tengo diferencias sustantivas. Y mi decisión posterior de apoyar a Chile Vamos es mucho posterior, después de estar 8 años fuera del mundo público, y por lo tanto me parece al revés la crítica. Insisto en la idea del fanatismo, Daniel, que está en del periodismo hoy día, que es, parece ser que había que quedarse ahí permanentemente aunque uno estuviera en desacuerdo para poder satisfacer esta idea de que usted era de ese mundo. No, yo en un minuto dije: no soy de este mundo, y orgullosamente lo sigo reafirmando, porque siento que ese proyecto político no encarna lo que yo creo. Lo que pasó con muchos de mi generación es que después de eso terminaron yéndose a la casa, casi todos los dirigentes, de hecho, universitarios de mi época, diciendo: no somos parte, no tenemos nada que hacer. Yo soy de aquellos que con convicción prefiero ser un político iconoclasta y decir: no, al revés, prefiero construir un nuevo proyecto político nuestro. Eso fue, para que no tengamos mala memoria, Ciudadanos, que era un partido que no era parte de la nueva mayoría, que quería el camino propio, que Andrés encabezaba, proyecto que que de hecho eso fue después, lo fundamos diciendo que no íbamos a ser parte de la nueva mayoría, proyecto que fracasó, porque evidentemente tuvimos una diferencia en la segunda vuelta pasada, no solo yo, sino Rafa Guilizasti, Juanjo Santa Cruz y muchos más, cuando Andrés quería llamar a votar nulo, y nosotros sentíamos que el voto nulo era parecido a lo que hacía la ACES, era votar por nadie, y que teníamos una decisión de apoyar en ese minuto a Sebastián Piñera. Eso es, si tú buscas ahí especie de contradicciones, al menos yo siento que ha sido tomar decisiones valientes cuando la ola dice que hay que hacer todo lo contrario, y no me da ninguna vergüenza, al contrario. Si no, lo que pasaría es que tendría las elecciones siempre definidas, porque sabrías cómo piensan las personas determinadamente toda la historia. Yo siento que hoy día la centro-derecha tiene un proyecto de continuidad reformista mucho más parecido a lo que yo pensaba en los 90 y lo que pienso hoy día. Señor Sichel, y para un elector de centro-derecha que nos está mirando y que tiene tal vez la idea de poder votar en esas primarias, ¿por qué debería votar por usted y no votar por Joaquín Lavín, o por Evelyn Matei, o por Mario Desbordes? ¿Qué es lo que tiene de distinto usted, que le aporta de diferente a una primaria como la de Chile Vamos? ¿Cuál es su punto de diferenciación con el resto de los candidatos? No, 3 cosas. La más importante: una agenda de futuro y una agenda de pasado. Yo creo que aquí estamos viendo 4 cambios telúricos que no hemos evaluado. Pero perdón, ¿los demás candidatos tienen una agenda de pasado? Gobierno. No, estoy diciendo que hay una agenda de futuro que estamos construyendo. Está por verse cuál es la agenda de los otros. Llevo 48 horas, Daniel, de candidato, pero la agenda tiene que ver con 4 cambios que yo leí como ministro. Un cambio demográfico brutal, que significa que hay más adultos mayores hoy día que lo que había hace 50 años, pero con un cambio más rápido de lo que vivió el mundo. Un cambio social brutal, una clase media que no solo quiere de representantes, sino que quiere participar en la toma de decisiones, un cambio tecnológico que ha generado una brecha de acceso a muchas personas, y un cambio climático que está afectando a la sociedad. Yo creo que la agenda de reformas del país es necesaria para adaptar esta nueva sociedad a esta reforma, y por lo tanto vas a verlo a medida que lo vayamos contando. Vamos a tener proyectos para enfrentar esta agenda de cambio, lejos de lo que fue la tradición de la derecha, que separaba mucho más en la resistencia del tercio para decir lo que no había que cambiar, sino que me encantaría encabezar un proyecto de centro con la centro derecha que dijera:
qué quiere cambiar, qué reformas quiere hacer para enfrentar el país que viene y confrontarlo a aquellos que dicen que en realidad lo que había que hacer es reconstruir un país por la mala construcción de los últimos 30 años. Yo creo que eso es una diferencia y que vamos a levantar, y obviamente hay una diferencia generacional y de historia que tú misma la has leído. Yo me siento un demócrata histórico, que he tenido mis posiciones políticas claras, pero que sobre todo estoy pensando en los 30 años hacia adelante, y creo que es el desafío de la política. Creo que la elección del presidente Piñera fue la última elección en ese análisis que tú haces permanentemente binaria, en que en realidad parecía ser que uno se jugaba entre el blanco y el negro, entre el sí y el no, o entre Pinochet y Allende, y eso definía la elección. Creo que vamos a vivir una elección de transición y que en realidad era una pelea más fuerte con el populismo desde la lógica donde estamos parados nosotros, y espero poder levantar con Esteban Hals y Pato Arrau, toda la gente que está trabajando con nosotros, una agenda de reformas, una agenda de cambio hacia adelante para enfrentar los desafíos del país del futuro.